Hola a todos, soy Rodo y hoy desempolvamos Cosmic Encounter, un juego que salió allá por el 2008 y que en España lo publicó Edge. ¿De qué va Cosmic Encounter? Pues Cosmic Encounter es un juego que no intenta ser demasiado extenso ni demasiado serio, en el que somos una raza alienígena que ha descubierto los portales y se representa mediante esta losetita de aquí. Y nos vamos a encontrar con otras razas que también viven en sus sistemas. Cada jugador va a tener un color asociado, por ejemplo el amarillo, y va a tener una serie de navecitas que están representadas como si fueran ovnis y que representan sus fuerzas y que va a ir utilizando a lo largo de la partida. También dispondremos de unos planetas iniciales que son los de nuestro color y una raza que tendrá una serie de características. Al principio de la partida se suelen dar dos razas y que cada jugador elija la que mejor le convenga. El objetivo de la partida es tener colonias, es decir, naves en distintos planetas que no sean los nuestros propios. Cuando consigamos tener naves en 5 planetas distintos, que no sean el nuestro, habremos ganado la partida. Es posible que varias personas a la misma vez consigan llegar a los 5 planetas y se comparta la victoria. Este juego es un juego con reglas no demasiado complicadas, por lo menos las iniciales. Incluso hay expansiones que aportan más razas. Yo, por ejemplo, tengo 20 razas más de la expansión Cosmic Incursion, que aporta además unos nuevos mazos y alguna que otra mecánica nueva. Para determinar el jugador inicial se saca una carta de destino y el primer color que aparezca, en este caso el amarillo, va a ser el jugador inicial. Y después continuarán todos los jugadores en el sentido de las agujas de reloj. Cada turno está formada por 1 o 2 encuentros. El encuentro va a ser fructífero si conseguimos poner alguna de nuestras naves en alguna de las colonias extranjeras, es decir, si hemos ganado un punto de victoria, y en caso contrario no es fructífero, no habremos ganado. Si en el primer encuentro que tengamos en cada turno conseguimos poner una nave, es decir, ganar al menos un punto de victoria, podremos hacer un segundo turno. Cada turno consta de las fases que vemos ahí. La primera fase es la fase de regulación. Si tuviéramos alguna nave nuestra en el vórtice, podríamos recoger una nave y devolverla a alguna de nuestras colonias. Ya sea una colonia de nuestro sistema natal, una colonia interior o en una colonia exterior. Podemos coger y colocarla donde queramos. Después llega la fase de destino. Es decir, hacia dónde va a ir nuestra nave al viajar en un portal. Esto es una simplificación para hacerlo. En las cartas de destino hay cartas que representan a cada uno de los colores y también hay algunas cartas que son, por ejemplo, especial, que es al jugador que tenga más cartas en la mano o al jugador que tenga más naves en el vórtice o elegimos nosotros o incluso podemos intentar volver a nuestro sistema. Hay cartas para cada uno de los jugadores, por lo tanto, si no juega algún color, pues se sacarán del mazo antes de empezar. Imaginemos que, por ejemplo, sacamos esta carta que nos dice que tenemos que iniciar un encuentro con el jugador azul. Elegiremos uno de sus planetas y colocaremos la flechita apuntando a ese planeta. Podemos digamos, atacar cualquiera. No va a ser un ataque como tal, podría ser un ataque, podría ser una expedición pacífica para hacer unas negociaciones o por comercio. Una vez decidido el destino, entramos en la fase de lanzamiento. En la fase de lanzamiento tenemos que decidir cuántas de nuestras naves, de entre 1 a 4, de cualquier sitio, va a ir, digamos, ha pasado por ese portal, por ese agujero de gusano y ha decidido ir a explorar. En este caso yo he puesto 2, de entre 1 y 4, las que yo quiera. Hay algunas razas que, por ejemplo, pueden hacer que eso cambie, que les limite o que les potencie. El lanzamiento determina quién van a ser los jugadores principales. En este caso van a ser el jugador amarillo, va a ser el jugador principal atacante, porque es el que está en su turno, y el azul va a ser el jugador principal defensor. Esto es muy importante porque muchas de las habilidades hacen referencia tanto a los jugadores principales, o jugador defensivo principal, o jugador atacante, y hay que tenerlo muy claro. Una vez que está esto decidido, llega la fase de alianzas. En este caso, empezando por el jugador amarillo, puede pedirle ayuda a cada uno de los otros jugadores. Esta ayuda todavía no se va a aceptar o se va a rechazar, porque el jugador azul puede hacer lo mismo, pedirle ayuda a cada uno de los otros jugadores. ¿Esto para qué sirve? Teniendo en cuenta que en condiciones normales, cuando alguien gana una batalla, en este caso un encuentro, consigue planetas, si hay alguien que está muy cerca de la victoria final, no interesa invitarlo a que participe en ese ataque. Imaginemos que esto está así porque esto significa que el jugador verde tiene 4 colonias repartidas por toda la galaxia. Y nosotros somos el jugador amarillo
y no nos interesa que el jugador verde gane ese último punto que le falta. Por lo tanto, como atacante no le invitaremos a que participe dentro del ataque. El jugador atacante invitará a los jugadores que quiera que se unan a su ataque y el defensor hará lo mismo. Una vez que los dos han decidido a quién quieren invitar, cada jugador, empezando por la izquierda y en el sentido de las agujas del reloj, decidirá si apoya al atacante, al defensor o simplemente si se abstiene. Tampoco es obligatorio que se meta en la refriega. Si cada uno de los jugadores apoya al atacante, pondrá entre 1 y 4 naves, a igual cogidas de donde desee, en el portal de lanzamiento. Si decide pasar, no hará nada. Y si decide apoyar al defensor, pondrá las naves en la zona cercana al planeta, digamos, en esta parte. Una vez determinadas las alianzas, ya no se pueden mover. Y empieza la fase de planificación. Para jugar la fase de planificación, cada jugador ha recibido al principio de la partida una serie de cartas. Estas cartas se llaman cartas cósmicas y tienen varios tipos. Hay algunas cartas que son de encuentro, que el tipo lo pone arriba, y pueden ser, a su vez, de varios subtipos. Pueden ser de ataque, de negociación o metamorfosis. De estas solo hay una, bueno, dos si contamos la expansión. Pueden ser cartas de artefacto o pueden ser cartas de refuerzo. El hecho de que nuestras naves vayan en son de paz o en son de guerra, o vayan a una expedición comercial o vayan a atacar, va a depender de la carta que nosotros juguemos en esta fase de planificación. Entonces, en secreto, cada uno de los dos bandos elegirá una de las cartas y la pondrá boca abajo. Cuando los dos hayan puesto su carta, se revelarán. Cuando se revelan las cartas, hay que ver qué tipo de encuentro se va a producir. Si los dos jugadores sacan cartas de ataque, se va a producir un combate. En este caso, hay que mirar la fuerza de la carta que se ha sacado más la cantidad de naves que ha aportado el atacante. Se compara con lo mismo, las naves que haya tanto del defensor como su carta. El jugador que más tenga es el ganador. En caso de que la fuerza del atacante y del defensor sea la misma, gana el defensor. ¿Qué pasa si gana el defensor? Pues si gana el defensor, todas las naves que han atacado y las que han ayudado al ataque van directamente al vórtice, es decir, la zona de naves muertas. Y las naves defensoras mantienen su planeta, se mantienen vivas. Por cada nave que haya apoyado en la defensa podemos o bien robar una carta de encuentro del mazo de encuentros o bien retomar una nave del vórtice y volverla a colocar en alguna de nuestras colonias. Si en vez de ganar el defensor hubiera ganado el atacante porque la fuerza de su nave más su carta es mayor que la fuerza de las naves del defensor más su carta, todas las naves del defensor y las de que lo estuvieran apoyando se van al vórtice. Y estas naves formarían una colonia. Cada una de ellas formaría una nueva colonia y cada uno de los jugadores que ha formado una colonia tomaría un punto de victoria. Si en vez de 2 cartas de ataque alguno de los jugadores lanza una carta de negociación, el que ha sacado la carta de negociación pierde automáticamente esta batalla. Todas las naves, tanto suyas como las que hayan enviado sus aliados, irán al vórtice. Pero hay una compensación, es decir, el hecho de ir en son de paz y el otro me ha atacado, pues tiene una penalización, que es que por cada nave que yo haya perdido, que yo haya enviado al vórtice, puedo robarle de su mano una carta al azar y quedármela yo. Es decir, esto es una forma de quitarle al otro cartas que para él son muy importantes y así evitar que pueda hacer algún combo específico. Los aliados no reciben ningún tipo de compensación ni de nada. Y en este caso los ayudantes tampoco reciben ningún tipo de beneficio. Es decir, iban en son de paz y los dos los han cargado. La tercera combinación es que vayan los dos en negociación. Es decir, van los dos en son de paz. Pues en este caso tienen exactamente 1 minuto de reloj para llegar a un acuerdo. Si no, cada uno de los que estén en la negociación perderá 3 naves. Las naves de los que estén ayudando tanto a la defensa como al jugador defensor como al jugador atacante volverán a cualquiera de sus puertos. ¿En qué consiste esa negociación? Pueden intercambiar colonias o pueden intercambiar cartas. Pero si no llegan en 1 minuto a un trato, los dos perderán 3 naves y las tendrán que enviar al vórtice. Por último, hay una carta que se llama Metamorfosis,
que imita la carta del contrario. Es decir, si esto es una negociación, esto será una negociación. Si esto fuera un 14, esto será un 14. Y si esto fuera un 0, esto será un 0. Imita el mismo número y la misma carta que tenga el otro jugador. ¿El combate acaba aquí? No. Hay cartas que son cartas de refuerzo que hacen que le podamos sumar a un ataque o a una defensa más cartas. En este caso, te indica en la propia carta que solo el jugador principal o aliado del jugador principal puede utilizar esta carta. Es decir, todos los que estén involucrados en el combate. Por ejemplo, si esto estuviera así, tanto el jugador amarillo como el verde podrían lanzar cartas de refuerzo, o el jugador azul y naranja podrían lanzar cartas de refuerzo para desequilibrar el combate. Esto se va a quedar así hasta que todo el mundo decida dejar de lanzar cartas. Estas cartas que vemos aquí tienen indicada en la parte de abajo en qué fase se pueden jugar. Hay otras cartas que son artefactos, sobre todo, que también te indica en qué fase se pueden jugar. Por ejemplo, esta de aquí se puede jugar en cualquier fase porque tiene todas las fases dibujadas. Esta solo va a ser en la fase de resolución, esta solo en la fase de reagrupación. En cada una de las fases se pueden lanzar cartas. Y esto va a ir cambiando un poquito la dinámica del juego. Además, todas las razas también tienen una serie de habilidades que se van a activar en esa fase. Hay habilidades de razas que solo se pueden aplicar cuando es el jugador principal, otras que solo se pueden aplicar cuando no eres el jugador principal y además es opcional, en otras son obligatorios, y hay otras que solo cuando es jugador principal o aliado. Es importante determinar que cada raza es totalmente distinta y va cambiando las reglas del juego, por lo cual puede dar lugar a muchas combinaciones diferentes. Estas serían las reglas más básicas para poder jugar, y sería la toma de contacto para jugadores que no están muy acostumbrados o que son novatos. ¿Qué más cosas se le pueden meter? Que de hecho es casi obligatorio. Serían las cartas de fulgor. Estas cartas representan a cada una de las razas y al principio de la partida se reparten 2 a cada jugador para que elija una como su raza principal. Por ejemplo, si a mí me hubiera tocado estas 2 cartas, pues tendría que buscar la ficha de vacío y la ficha de Macron. La ficha de Macron está aquí y la ficha de vacío, pues Dios sabe dónde está. Leerme sus habilidades y estas 2 cartas meterlas dentro del mazo, porque tienen el mismo reverso. Meterlo dentro del mazo de encuentro, junto con la de todos los demás. Estas cartas representan como superpoderes especiales de alguna raza. Estas cartas son parecidas a las que podrían serle de artefacto, no son exactamente iguales, porque no tienen las mismas reglas, pero nos van a dar, como dijéramos, un cambio pequeño en las reglas en una fase determinada. Si somos la raza que indica aquí, por ejemplo, en este caso Macron o en este caso vacío, utilizaremos la parte de abajo. Si somos cualquier otra raza, utilizaremos la parte de arriba. Estas cartas solo se pueden utilizar una vez por encuentro, es decir, una vez por cada turno, una vez por cada vez que se han resuelto toda esta fase, pero la ventaja que tienen es que vuelven a la mano después de utilizarlas, al final del turno. Pues si llegado un momento perdiéramos 3 colonias, es decir, perderíamos nuestro poder de raza, es decir, tendríamos que darle la vuelta a nuestro poder de raza para indicar que no tenemos ningún poder. Otra cosa que es bastante rara en este juego es cuándo se van a robar cartas. No se roban cartas al principio de la fase, sino si somos alguno de los 2 jugadores principales, en este caso el que ataca o el que defiende, y no tenemos cartas que pongan encuentro, tendremos que descartarnos de nuestra mano entera y robar 8 cartas. Este juego tiene bastantes variantes. Hay una de las que es, en vez de jugar a 5 puntos, es decir, a 5 planetas, se juega a 4, con lo cual se quitan naves y se quitan planetas. Otra versión podría ser adquirir tecnología. Se nos reparten 2 al principio de la partida y elegimos una de las 2 que nos dan, la ponemos boca abajo y nos desbloqueará alguna otra habilidad cuando hayamos pagado 3 naves. ¿Cómo se pagan esas naves? Al principio de cada fase, en la fase de recoger naves, en la de reagrupación, podríamos poner, por ejemplo, imagínate que este jugador naranja tuviera esta tecnología que le pide 3 naves, pues al principio de cada una de las fases de lanzamiento podría ir colocando naves aquí hasta que tuviera 3 naves, en el momento en el que ya la tiene, digamos, investigada. Es una forma de tener ocupadas esas naves. Cuando lo haya investigado
o en el momento que quiera le da la vuelta, las naves vuelven a su base y si tuviera 3 naves o más, la desbloquearía y ya la dejaría activa, o si tuviera menos de 3 naves, digamos que la ha desechado, no quería investigar. ¿Cómo se pueden robar más cartas de estas? Pues cuando hemos ganado nuestro primer encuentro, en vez de hacer otro turno de encuentro, es decir, todas las fases que representan, podemos robar tantas cartas de estas como colonias tengamos, es decir, como puntos tengamos +1, y nos quedaremos con una para investigar. ¿Qué más variantes hay? Y una que es espectacular es jugar con los roles ocultos. Es decir, todo el mundo va a jugar con sus roles, con su tipo de carta oculto, y en el momento que él crea conveniente, que va a ser casi siempre cuando se desbloquee su poder o vaya a hacer algún tipo de triquiñuela, le puede dar la vuelta a su facción a utilizar ese poder. Otras variantes permiten ir cambiando nuestra raza al principio de nuestro turno por otra nueva. La expansión, aparte de traernos un sexto jugador, que en este caso es el color naranja, nos permite un mazo nuevo que es un mazo de recompensa. Este mazo de recompensa son cositas un poquitín mejores normalmente, aunque también hay algunas que son bastante peores, que las del mazo normal. La ventaja de este mazo es que solo se puede robar de él cuando hemos ayudado al defensor en un encuentro en el que había 2 ataques. Es decir, si por ejemplo este encuentro se ha resuelto de esta manera y el jugador naranja ha apoyado con 2 naves al jugador azul, pues estas naves irán al vórtice, muertas, estas naves no les pasa nada, se quedan aquí, y el jugador naranja puede decidir si recuperar 2 naves del vórtice, si las tuviera, o robar cartas de este mazo, 2 cartas, o robar cartas del mazo normal, también 2 cartas, o una y una, como él quisiera, en cualquier combinación. Estas cartas del mazo de recompensas son distintas, con lo cual en la mano cantan mucho, porque se diferencian perfectamente de las otras cartas, lo cual hace que sean fáciles de intentar robar. Pero hay algunas cartas que se llaman grieta dimensional, que son como cartas bombas, son cartas trampa, que si otro jugador te las quita, ese jugador pierde naves en el vórtice. También hay otras cosas que son estímulos, que es que duplican el valor de la carta de encuentro. Por ejemplo, si fuera una carta de ataque, duplicaría el valor de la carta. Si fuera una carta de compensación, tendría que compensar el doble. También hay otras cartas que son de negociación de trato deshonesto, que hacen que los tratos que has firmado con el otro te favorezcan un poquito más a ti. El caso es que añade una serie de cartas y de artefactos también que pueden ser muy útiles. ¿Qué más cositas hay? Pues hay los típicos counter, es decir, anular el poder en este caso, de un alienígena. Cuando se usa esto es como si el alienígena no tuviera ese poder, con lo cual puede hacer que una victoria que parecía inminente con un rayo cósmico se cancele. Por último, los alienígenas, que hay una gran cantidad, están divididos en 3 colores. Verdecitos, que son los más sencillos de utilizar, amarillitos, que son un poquito más complicados, y rojos, que tienen una regla más enrevesada, vamos a llamarlo así. Esto no significa que sean ni mejores ni peores, significa simplemente que las reglas de los verdes son más fáciles de utilizar y las reglas de los rojos son un poquito más difíciles de sacarle provecho. Este es uno de los juegos clásicos, tanto que tiene casi 15 años y tiene una muy buena valoración. La pega de este juego, que para jugarlo bien hacen falta mínimo 5, con 4 se queda un poquito corto. 5 o 6 es un número ideal. Más que nada porque hay alianzas, las alianzas van cambiando. Y si quieres ganar en solitario, vas a tener que meter alguna puñalada a tus aliados más pronto que tarde. Es un juego divertido, depende un poquito de la suerte, porque te pueden tocar una raza que no te guste, que no sepas, o que aquí en el mazo de destino nunca te salga la carta que necesitas para quitar esa colonia. Pero bueno, es un juego que es rapidito, sencillo, entretenido. Una vez que todos los jugadores saben jugar, en 1 horita y poco está montado, terminado y recogido. Y no es un juego de iniciación porque tiene bastantes fases y bastantes partes, pero sí que a los que tengan un poquito de experiencia les puede resultar muy interesante, sobre todo la interacción entre los jugadores. Por supuesto, muy grupo dependiente. Si los jugadores están haciendo palmitas, va a ser aburrido, y si los jugadores están
con el cuchillo entre los dientes va a ser muy divertido y muy entretenido. Pues nada, espero que os haya gustado este jueguecito. Muchas gracias por verme. Tenéis más vídeos en mi canal. Adiós.